Hola hermanos, aprovechamos para saludarlo desde acá, para, para decirle bueno que los queremos mucho, que los extrañamos mucho y esperamos volver a vernos pronto. En este periodo nos toca seguir con la carta a los Corintios, la segunda carta que Pablo le va a escribir a los Corintios, y la parte que nos toca es de nosotros desde el capítulo 11, desde el capítulo 22 hasta el 28. Vamos a iniciar leyendo estos pasajes que nos tocan hoy y después poder sacar unas breves apreciaciones. Así que iniciamos con la lectura. El 22 va a decir: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco. Hablo, dice Pablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. El 26, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos. 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en río y en desnudez. Y el último versículo que nos toca, 28, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación con todas las iglesias. Para poder entender estos versículos que nos tocan hoy, tenemos que tener en cuenta que Pablo se estaba defendiendo a aquellos falsos apóstoles. Se está defendiendo porque querían desacreditarlo. Él lo va a querer desenmascarar y lo va a querer hacer saber a los corintios que él era el verdadero apóstol de Cristo, el verdadero ministro de Cristo. También tenemos que tener en cuenta que él seguramente prefería estar cumpliendo con su ministerio, llevando la palabra de Dios, las buenas nuevas, pero él va a ver necesario en este tramo de querer, como decía antes, desenmascarar a aquellos falsos apóstoles, porque él sentía que su mensaje, lo que él tenía para decir, estaba siendo turbado por aquellos corintios que creían que ellos eran buenos. Sin más decir, vamos a seguir para poder entender estos versículos. Vamos a leer el 22 y vamos a sacar un pensamiento. El 11:22 va a decir: ¿son hebreos? Yo también, va a responder Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Él lo va a decir, va a responder a estas preguntas con total firmeza, con total autoridad, porque él sí podía refutar todo lo que decía. Si me acompañan a Filipenses 3:5, va a decir: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Acá el pasaje va a decir que como recién bien leíamos, que fue circuncidado al 8º día por la ley de Israel. Sabemos que todos los verdaderos judíos eran descendientes de Abraham. Entonces él puede decir con total firmeza que respondiendo a esas preguntas que preguntaba irónicamente. También leíamos que también era hebreo porque sus padres lo eran. Y acá vemos que con el linaje humano de Pablo era más que suficiente para calificarlo como apóstol. Pero Pablo sabía muy bien que con su linaje sanguíneo, de sangre, no lo convierte en un verdadero apóstol.
En cambio, los falsos apóstoles, sí, pensaba que era uno de los requisitos más importantes para poder hacerse llamar, como vemos acá, ministro de Cristo. Vamos a seguir leyendo el versículo 23. Yo a este versículo lo partí en dos, 23a y 23b. Y quería iniciar con 23a y decir unas cosas. Va a decir, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Acá vemos otra vez la ironía de Pablo con esa pregunta. Vemos que en el versículo 11-13 Pablo niega que ellos eran verdaderos apóstoles. Va a decir, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, acá, él va a decir que ellos eran falsos apóstoles, pero él va a quedar con ganas de seguir insistiendo, demostrando que ellos no eran verdaderos apóstoles, haciéndole esta pregunta. Y algunos corintios, por más que Pablo ya había dicho que ellos no eran verdaderos apóstoles, seguían creyendo lo que ellos le decían. Vemos que como decía bien antes, que Pablo va a seguir demostrando a aquellos supuestos ministros de Cristo que eran falsos. Y también vemos que se hacían llamar ministros, exagerando esa palabra, quitándole el verdadero significado que tenía esa palabra. Vemos que ministro viene de la antigua palabra griega diáconos, la cual describe a un siervo humilde o a un trabajador doméstico. Vemos que ellos estaban transgiversando esa palabra, le estaban quitando el verdadero significado que tenía la palabra ministro. Entonces Pablo a continuación va a dejar en claro las cosas que sí tiene que pasar un verdadero ministro, la lista que sí debe calificar para ser llamado un verdadero ministro de Cristo, un verdadero apóstol. Vamos a seguir con lo que sigue del pasaje. Recordemos que yo lo había dividido en A y B. Vamos con la segunda parte del 23. Y va a decir, en trabajos, y acá, como decía antes, va a tirar la lista esta que sí califican para ser un verdadero apóstol de Cristo. Vamos con la primera, dice, en trabajos más abundantes. Siempre hablamos, ¿no?, por causa de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 15:10 y va a decir, 1 Corintios 15:10 dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Y acá vemos a Pablo trabajando más arduamente y realmente dejando en claro que él sí era un verdadero ministro, no para transgiversar esa palabra como lo hacían aquellos falsos apóstoles, sino que verdaderamente él trabajaba más por causa de Cristo. Vamos a seguir con esta lista que yo me permití hacer para hacer notar la verdadera, lo que un verdadero cristiano o un verdadero apóstol, un verdadero ministro debe hacer y debe seguir para poder ser llamado así. Va a seguir la lista, va a decir en azotes sin números. Acá vemos en Deuteronomio 25:3, llegué, va a decir que se podía dar 40 azotes, nada más, no sea que si lo hiriere con muchos azotes más estos, se sienta tu hermano envileciado delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? En aquel tiempo se podía castigar dando azotes, ¿no? Acá decía que hasta 40 azotes estaba permitido dar.
Pero como muchos llamados verdugos en aquel tiempo, los que se encargaban de dar esos latigazos, se le iba la mano, eh, decidieron, se le iba la mano hasta llegar a la muerte de aquel que estaba recibiendo aquellos azotes. Entonces los rabinos decidieron, determinaron restringir esos azotes a 39, pero que tengamos en cuenta que los rabinos no lo hacían por misericordia ni mucho menos, solamente lo hacía como para tener un límite y no excederse y no contar más adelante con un cadáver, ¿no? Así que vemos que también Pablo pasaba por causa de Cristo, por causa de ser un apóstol, un ministro, por esto, ¿no? Más adelante, perdón, voy a seguir que tengo anotado qué métodos tenían ellos para que ese castigo no cause la muerte. Ustedes saben que, bueno, lo ataban a aquella víctima sobre un poste y le daban 13 azotes del lado izquierdo, 13 azotes del lado derecho y 3 en la espalda. Quería acotar eso. Vamos a seguir con la lectura, vamos a seguir con esta lista. Iba a decir en cárceles más. Y sabemos bien que Pablo, a causa del Evangelio, fue apresado muchas veces. Vamos a ver un ejemplo de las tantas. Hechos 16:23, un poquito más atrás. 16:23. Acá dice: después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Como bien decía, otro de los requisitos que realmente un apóstol pasa a causa de Cristo. Y vamos a seguir con esta lista. Va a decir peligro de muertes muchas veces también. Recordamos aquel hecho en Hechos 14:4, cuando Pablo estuvo al borde de la muerte. 14:19, iba a decir: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cuántas veces Pablo estuvo dando la vida, ¿no? por llevar aquel mensaje tan valioso? Y por el otro lado estaban aquellos falsos apóstoles que se hacían llamar así sin haber hecho nada. Y acá Pablo realmente lo está queriendo desenmascarar. Podemos leer, seguimos con la lista. Iba a decir peligro de muerte muchas veces, ya lo vimos. Y el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Bueno, eso ya lo vimos. Y el 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, como vimos recién. 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en los falsos humanos y en falsos hermanos, perdón. Y vemos con toda la trayectoria de todos estos viajes que tuvo Pablo. Obviamente le daban crédito para decir que él estuvo padeciendo todo esto en peligro de río. Esto se refiere a los grandes peligros que Pablo se enfrentó al cruzar ríos mientras viajaba, en peligro de ladrones. Acá podemos ver un ejemplo en la antigüedad, en Lucas 10. Podemos ver este ejemplo que nos deja. Ya llego. Lucas 10. Lucas 10:30. Y vemos cómo, respondiendo, Jesús le dijo a un hombre: descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? que nos deja el Señor contando esto, lo del buen samaritano.
Y vemos todos los otros peligros que fue pasando Pablo por causa de estos viajes, por causa de querer llevar la palabra a otros lugares. Bueno, seguimos peligros en la ciudad. Pablo experimentó muchas turbas hostiles en ciudades en las que predicaba. Podemos ver en Hechos 13:50, 14:5. Podemos leer todo de hecho, que acá nos describen todos los peligros también que tuvo Pablo. Pero yo quería en esto sacar una apreciación. Y yo pensaba y traía esto es lo que Pablo quiere dejar en claro a aquellos corintios, pero yo lo tomaba para mi vida, para nuestra vida. También quería que vos te sientas identificado con esto, y pensaba aquellas desventajas que corría Pablo si lo traemos a nuestra era, a nuestro tiempo. Acá leyendo el versículo 27 va a decir: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y todo aquello que tuvo que pasar Pablo para poder ser llamado apóstol verdadero de Cristo. Y pensaba las desventajas que él corría, como decía antes, y yo trayéndola a este tiempo, lo fácil que los recursos que nosotros tenemos, y acá leía que tenía hambre y sed, y yo pensaba que acá podemos abrir la canilla y poder obtener agua, podemos obtener comida más rápidamente, muchas oportunidades tenemos para acceder a comida, tenemos recursos para soportar el frío, para soportar el calor, tenemos medios de transporte y comparándolo con Pablo, ¿no? Que antes se tomaban un barco y, como dice acá, también pensaba en aquellos medios que nosotros tenemos, medios de transporte, muchísimas variedades que Pablo en aquel momento no tenía. Pero eso no impidió el ministerio que tenía que hacer Pablo, no impidió aquel mensaje que él tenía que transmitir. Y yo pienso en qué estamos usando aquellos recursos que el Señor nos da. ¿Lo estamos aprovechando? Obvio que es una pregunta que me hago, y me gustaría que también te la hagas. Sabes, el Señor nos da muchas bendiciones, pero para que lo usemos para Él, para su obra. También veo que Pablo no era un charlatán. Pablo no era como los falsos apóstoles que querían aparentar ser una cosa y eran otra, que decían ser apóstoles, decían ser ministros para tal vez abusar de aquellos corintios, de dinero, de esclavitud, querían adueñarse de su plata. Pero Pablo no era un charlatán como ellos. Pablo demuestra con su vida todo lo que dice. Se puede decir que Pablo practica aquello lo que predicaba. Él podía decir tranquilamente lo que le escribió a los Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Él también puede decir: también nos gloriamos en las tribulaciones, lo que escribió en Romanos. Podía decir lo que escribió en 2 Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo pensaba, yo quiero ser como Pablo, hermano. No sé si tenés esa misma sensación. Yo quiero parecerme en esto a Pablo. No quiero ser un charlatán, no quiero respaldar con mi vida todo aquello que digo, todo aquello que opino, aquellos consejos también que doy. Quiero que realmente, no solamente con las palabras, sino quiero demostrar
quiero dar el ejemplo, aquel ejemplo que también dio Pablo en aquel momento. Y va a terminar el pasaje que hoy nos toca, versículo 28 de capítulo 11 de 2 Corintios. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Yo pensaba que además de todos estos peligros que pasó Pablo, cómo lo tuvo que contar, de por qué tuvo que defenderse, él, a pesar de todo esto, vivía con una profunda carga, la preocupación por las iglesias, acaba de decir el versículo 28. No solamente Pablo tenía una carga física por todo lo que había pasado, sino que también tenía aquella carga emocional, y era por la iglesia. Y esto, hermanos, me trae a pensar en nuestros líderes, en nuestros pastores, en aquellos que nos presiden, aquellos que velan por nuestra vida, que también ellos tienen sus problemas, tienen sus cosas que resolver, pero sin embargo ellos piensan en la iglesia, sin embargo ellos velan por nosotros. Y otra cosa también que me preguntaba, si somos conscientes de esto, de aquellos hermanos que nos están presidiendo, si nos acordamos en oración en ellos, si realmente tal vez preguntamos cómo están, si necesitan algo, porque tal vez pensás que ellos son súper cristianos, que no tienen inconveniente, que tal vez no tienen problemas, pero sí, ellos también necesitan de nosotros, de nuestras oraciones. Así que bueno, hermano, esto era lo que tenía para decirles, espero que haya sido claro, y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.